Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy sobre la drepanocitosis o anemia falciforme, una enfermedad conocida también como ciclemia, que en nuestro país cuenta con un programa de atención integral a quienes la padecen. Ustedes pueden comunicarse con nuestro colectivo, anunciado ya el tema, a través del 32 72 22 69. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y sobre el tema de la ciclemia estaremos conversando en esta emisión de primera mano con el doctor Daniel Ramos Díaz, especialista de primer grado en hematología clínica. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes y muchas gracias por invitar. Nosotros agradecidos de que usted esté aquí con nosotros. Ya anunciaba yo el tema del programa. Estaremos conversando sobre la ciclemia. Bueno, ¿qué es la ciclemia? La ciclemia es una anemia hemolítica hereditaria. Es la anemia hemolítica más frecuente que existe en el planeta, en nuestro planeta. Es una anemia que se debe a una alteración estructural de la hemoglobina, que en condiciones de desoxigenación provoca la polimerización, la deformación de los hematíes que provocan los eventos vasoclusivos, que son la base fundamental de la fisiopatología de esta enfermedad. A ver, es un poco difícil entender toda esa terminología para quienes no somos especialistas, es decir, y así hay un grupo de televidentes. De un modo un poco más cercano a la población en general, ¿cómo marcar esa diferencia? ¿Cuándo se es ciclémico? Como te decía, la ciclemia, lo tengo que explicar así, ¿no? La ciclemia, hay una alteración genética que provoca la hemoglobina normal en condiciones que es la hemoglobina A, no se polimeriza cuando se desoxigena. Por la alteración genética que ocurre en el paciente, ocurre un cambio de aminoácido, que es el ácido glutámico por la valina. Es complicado. Es muy complicado, sí. Pero esto que hace que la hemoglobina, cuando baja la concentración de oxígeno en la sangre, ¿qué pasa? Que de una forma soluble, que la hemoglobina soluble se hace un gel, se hace una gelatina, para que me entiendan. Se hace una gelatina y esta gelatina hace que el hematíe se deforme. Al deformarse el hematíe no pierde la capacidad de transitar adecuadamente por los vasos sanguíneos pequeños, y que hace que se pega al endotelio, que es la parte interna del vaso sanguíneo, y ¿qué pasa? Que se ocluye el vaso sanguíneo. Y entonces esa es la base de la fisiopatología de la ciclemia. Ocurren otras muchas cosas más a partir de este proceso, pero la base es esa, la oclusión de la microcirculación porque el hematíe pierde la capacidad de deformarse cuando pasa por estos lugares. Entonces, ¿qué hace? Se pega y ocurre vasoclusión. Al ocurrir vasoclusión, ¿qué pasa? La concentración de oxígeno en los tejidos disminuye y los tejidos se ponen hipóxicos, o sea, pierden el oxígeno e incluso se pueden necrosar. ¿Y eso entonces qué consecuencias tiene para el organismo? Ahí empieza el problema. Ahí ocurre, se llama crisis vasoclusiva. O sea, la vasoclusión a nivel de la microcirculación, que provoca las crisis dolorosas, fundamentalmente del ciclémico. El ciclémico tiene crisis que se pueden presentar de forma aguda, que la base es esta, y enfermedades que en el transcurso o sea, esta es una enfermedad sistémica que en el transcurso de la vida te va afectando prácticamente todos los órganos de la economía humana. Esto va provocando trastornos neurológicos, pulmonares, cardiovasculares, renales, digestivos, hepáticos, e incluso afecta hasta la piel. Afecta. ¿Trastornos que siempre llevan implícito el dolor? No necesariamente. No necesariamente. Pero la base de todos estos trastornos generalmente es la oclusión de la microcirculación. Ocurren otras cosas. Estos pacientes tienen un trastorno de la inmunidad también, que les provoca que tengan facilidad para adquirir determinadas enfermedades infecciosas, sobre todo a nivel pulmonar. Esto porque tienen un trastorno de la inmunidad,
que le facilita las infecciones, sobre todo a nivel pulmonar. ¿Y cómo se comporta este padecimiento en Cuba y en particular en nuestra provincia de Camagüey? En Cuba aproximadamente el 3,08% de la población porta el gen de la ciclemia, o sea, el gen de la enfermedad. Y en nuestra provincia alrededor del 2,5 por ahí es que afecta a la población general. O sea, es el portador del gen, no es el paciente enfermo. Que es una otra cosa. A ver, eso creo que debíamos explicarlo. Es el portador del gen, o sea, es el portador de la alteración genética que puede desarrollar la enfermedad. Para usted desarrollar la enfermedad, tiene que ¿cómo se llama? Tener afectados los dos genes que regulan la formación de la hemoglobina. ¿Usted me entiende? Generalmente esta población porta un solo gen, que es el paciente que es portador de la enfermedad. Pero no la padece. La padece. Entonces, vamos a ejemplificar, es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. Una enfermedad genética. Es decir, para que de una pareja resulte un niño que sí padezca la enfermedad, ¿cómo tendría que ser? Tienen que ser los padres portar los genes. ¿Portadores o puede haber uno enfermo? Uno enfermo y uno portador, pero los dos tienen que tener el gen de la enfermedad. No es como, por ejemplo, la hemofilia, que la hemofilia es una enfermedad que tiene sus características genéticas, pero pueden ocurrir mutaciones de nuevo y pueden aparecer en familias que no tenían la enfermedad, puede aparecer la enfermedad. Aquí, hasta donde yo sé, es así. Los dos padres tienen que ser portadores de la enfermedad. Entonces eso supone que hay familias donde donde por supuesto se va heredando esta enfermedad. Y hay un control de esas familias y de esos pacientes. Generalmente no hay un control de la familia. Pero sí de los pacientes. Pero los pacientes sí tenemos un control de los pacientes. Nosotros tenemos un control de los pacientes. Y a ver cómo... generalmente, más adelante vamos a hablar del programa. Para que entiendan cómo se hace, cómo se hace el diagnóstico prenatal, cómo se siguen todos estos pasos para diagnosticar la enfermedad, diagnosticarla lo más rápido posible, aplicarle el tratamiento al niño desde que es pequeño y que el niño vaya no tenga las complicaciones que tendría si no se le aplicaran estos tratamientos. Claro, si no se diagnostica a tiempo. Si no se diagnostica a tiempo, efectivamente. Vamos a hacer una pausa. Yo les recuerdo a los amigos y amigas televidentes de primera mano que estamos conversando acerca de la ciclemia y que el teléfono 32-72-22-69 está a su disposición. Ahora vamos a ver el primer material. Además de un historial médico completo y examen físico, los procedimientos de diagnóstico para la anemia depranocítica pueden incluir pruebas de sangre, un historial familiar completo y resultados del examen del recién nacido. Muchos estados realizan ahora pruebas de hemoglobinopatía, es decir, pruebas en bebés para encontrar anormalidades de hemoglobina como parte de las pruebas de sangre del examen del recién nacido que se llevan a cabo rutinariamente. Las leyes estatales exigen que los bebés sean evaluados entre los 2 y 7 días de edad, incluso si el bebé parece estar saludable y no presenta síntomas de problemas de la salud. El diagnóstico temprano es esencial para proporcionar tratamiento preventivo apropiado de algunas de las complicaciones devastadoras de la enfermedad. Una electroforesis de hemoglobina es una prueba de sangre que puede determinar si el niño es un portador de un rasgo depranocítico o si tiene cualquiera de las enfermedades asociadas con el gen de células de la ciclemia. Doctor Daniel, antes de comenzar a hablar acerca del programa que existe en nuestro país para atender a las personas con ciclemia, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con la raza. ¿Dónde predomina la enfermedad y por qué? La enfermedad en realidad predomina en la raza negra.
y predomina la raza negra porque nosotros, la población nuestra tiene una un gran por ciento de personas de la raza negra, y porque es una enfermedad que surge fundamentalmente en la zona del África tropical, como un mecanismo de defensa. Esto es una cosa paradójica, como un mecanismo de defensa para protegerse del paludismo. Las personas que portan el gen de la ciclemia se dice no, en realidad tienen una menor probabilidad de adquirir el paludismo. Y entonces, como un mecanismo adaptativo, el ser humano en su proceso de selección hizo esta mutación para protegerse, y en realidad al final provocó otro problema de salud. Ahora, ¿puede padecerla cualquier persona? La puede padecer cualquier persona. Hay otros lugares donde se diagnostica la ciclemia, en esta parte del Mediterráneo, en Grecia, en algunas partes del Oriente Medio también hay ¿cómo se llama? Pacientes ciclémicos, o sea, hay un predominio de la enfermedad. Entonces vamos a conversar acerca del programa cubano, cuál es la importancia que tiene, los pilares fundamentales en función de lo que usted comentaba ahorita, que tiene que ver con esa detección temprana para luego tratar a ese niño y luego adulto. Existe un programa de atención al paciente ciclémico que incluye la prevención, porque hay que tratar de prevenir que los niños no nazcan enfermos, ¿no? Y prácticamente aquí en Cuba a todas las mujeres embarazadas se les realiza una electroforesis de proteína, de hemoglobina, durante el inicio del embarazo, para determinar si son portadoras, porque cuando son enfermas generalmente ya uno lo sabe. Claro. Para determinar si son portadoras. Si son portadoras, se le hace la electroforesis al esposo para ver la posibilidad que existe de que el paciente, el niño, el producto de la concepción, sea un ciclémico. Entonces viene aquí el diagnóstico prenatal, que se hace en diferentes estudios, que son estudios genéticos que se hacen en el Centro Nacional de Genética, para determinar si el niño es un portador o es un enfermo. Y cuando estas cosas no se pueden realizar, ¿qué pasa? Entonces, cuando el niño nace, se hace el diagnóstico perinatal de la enfermedad. En cuanto el niño nace, se le hacen los estudios para determinar si el niño es un enfermo o es un portador. Si es un enfermo, ya enseguida se incorpora al programa, y desde las edades tempranas el niño comienza a ser atendido por un hematólogo pediátrico. Ahora, en caso de que, digamos, se hace esta prueba a las mujeres en el embarazo, son mujeres sanas, no son portadoras, luego que nace el niño, ¿hay alguna prueba también en busca de la ciclemia? Sí, cuando ese es el diagnóstico perinatal, o sea, cuando usted no pudo hacer el estudio genético para hacer el diagnóstico prenatal antes del nacimiento, usted hace el diagnóstico perinatal, que se hacen dos estudios fundamentales, que son la electroforesis de hemoglobina, y otro estudio que se hace, que no se menciona mucho, pero lo que se hace, que es importante, que es la prueba de solubilidad. Cuando estos estudios entonces dan positivo, entonces se hace el estudio de los padres del niño. Ahora, ya nacido el bebé que sí padece la enfermedad o es portador, ¿cómo continúa sus acciones este programa? Sí, este programa tiene un programa que el hematólogo pediátrico es el que en realidad se dedica a esto. Ellos tienen un seguimiento por consulta. Esta es una enfermedad que viene a padecer los síntomas entre los 6 meses y el año de edad. Al principio no padece los síntomas porque el niño generalmente tiene todavía una alta concentración de hemoglobina fetal,
y entonces no hay vasoclusión, no aparecen las crisis vasoclusivas, que son las crisis que generalmente aparecen en las edades tempranas después que el niño nace. Pero sí, generalmente después de la cuarta semana, la quinta semana, cuando usted sigue al niño, usted ve que el niño empieza a tener una disminución progresiva de la hemoglobina. Pero entonces, ya a partir del sexto al año, del sexto mes al año, que comienzan los síntomas de la enfermedad, que son fundamentalmente las crisis vasoclusivas, que en los niños son características, son las crisis vasoclusivas mano-pie, que son crisis que le provocan dolores intensos en las manos y en los pies a los niños se le inflaman. A esta edad las crisis de secuestro no son frecuentes, porque las crisis de secuestro también son más frecuentes, igual que el sistema nervioso central, son más frecuentes en los niños que en los adultos, pero se ven también en edades más avanzadas, pero siendo niños. Es decir, sobre todo dolor, inflamación, dolor e inflamación, pies. Sí. Dolor, y el dolor, esa es una crisis que es característica del niño, pero el dolor puede ser a cualquier nivel óseo puede ocurrir el dolor, pero las crisis mano-pie sí son características del niño. Incluso hay crisis mano-pie que cuando se repiten le provocan acortamiento de deformaciones óseas, sí, al niño, con acortamiento de los dedos, porque generalmente ocurren en la falange y en los metacarpianos. Ocurren a nivel óseo, generalmente es donde más ocurren las crisis vasoclusivas dolorosas. ¿Requieren ingresos los pacientes con frecuencia, sí, ya sean niños o adultos? Hay pacientes, hay varios fenotipos, lo que le explicaba ahí, hay varios fenotipos de pacientes, hay fenotipos que son poco sintomáticos y otros fenotipos que son muy sintomáticos, que son los pacientes, mientras el paciente es más sintomático, tiende a tener más complicaciones en el transcurso de la vida. El paciente menos sintomático no hace compromiso orgánico, no hace tanto compromiso orgánico como el paciente que es sintomático. Hay pacientes que son muy sintomáticos y que sí requieren ingresos continuos por el problema de las crisis, que son crisis que el dolor, son crisis con dolores intensos óseos, que la mayoría de las veces hay que aplicar hidratación, que puede ser incluso oral, pero cuando el paciente se agrava, la hidratación debe ser parenteral, y el uso fundamentalmente de analgésico y de antiinflamatorio. Ahora, ¿cómo el programa enseña tanto a los padres como a los pacientes cuando ya comienzan a crecer, ¿no? Sí. A vivir con esta enfermedad, a que tengan mejor calidad de vida? Sí, a los pacientes generalmente se le enseña fundamentalmente a los padres desde que los niños son pequeños que los hábitos higiénico-dietéticos. Son pacientes que generalmente no tienen contraindicación de ninguna alimentación, pero sí se le habla siempre de mantener al paciente hidratado, con buena hidratación, y sobre todo la no ingestión de bebidas alcohólicas, porque el paciente con hemoglobinopatía ese que ingiere bebidas alcohólicas generalmente lo lleva a la fibrosis hepática, a la cirrosis hepática, y el paciente tiene una evolución desfavorable. Y entonces yo le voy a explicar estas cosas, sí, para que me entiendan. Son pacientes, a los padres se les enseña a ver el color de las mucosas de sus hijos, a los padres se les enseñan a medir el vaso, del tamaño del vaso del niño, el tamaño del hígado del niño, a conocer cuando son pequeños sobre sí, todo, que no se comunican, se les enseñan la forma de detectar cuando el niño puede tener una crisis vasoclusiva. Esas son cosas importantes. En el caso del vaso y del hígado, sobre todo el vaso en los niños, se le hace esto para que el padre conozca que si hay un aumento progresivo del vaso con caída o palidez de las mucosas, debe llevar al niño rápidamente al médico, porque es una crisis de secuestro esplénico, y las crisis de secuestro esplénico pueden poner en peligro la vida del niño, incluso provocarle la muerte. Y eso, por suerte, eso se le ha ido enseñando a la familia, y estas cosas han dejado de ocurrir hace muchos años que generalmente estas cosas no ocurren.
Entonces es fundamental la disciplina. La disciplina. Tanto de la familia como del enfermo, que ya comienza a crecer, comienza a hacerse adolescente, joven, adulto, ¿verdad? Sí, a ellos también se les enseña, no es que no puedan practicar deporte, pero no a practicar deporte que no lo estresen, no le provoque, porque una de las cosas que provoca el desenlace de estas crisis vasoclusivas es la deshidratación, el ejercicio extremo, los cambios bruscos de temperatura. Esas cosas pueden desencadenar las crisis del ciclemia. Entonces todas estas cosas se le enseñan a ellos para que ellos conozcan qué pueden hacer, que no se excedan de lo que puedan hacer, para que pues, lleven una vida lo más normal que puedan. Claro. Vamos a hacer otra pausa, doctor, en la conversación, pero continuamos con el tema, con el siguiente material. Muchos factores predicen la supervivencia a largo plazo de un niño con ciclemia, incluyendo los siguientes: el tipo de trastorno, la severidad de la enfermedad, la frecuencia de las complicaciones y el cumplimiento con los regímenes preventivos. La esperanza de vida se ha incrementado en los últimos 30 años y muchos individuos que sufren de anemia depranocítica pueden ahora vivir hasta mediados de los 40 años y más. Los avances en la atención preventiva y los nuevos medicamentos han reducido las complicaciones de las células depranocíticas que ponen en peligro la vida. Sin embargo, la ciclemia es aún una enfermedad severa, crónica y algunas veces fatal. ¿Tienen que tener de por vida tratamiento los ciclémicos, doctor? Sí, el ciclémico, el tratamiento fundamental, como yo decía, es el tratamiento higiene-dietético, fundamentalmente la hidratación que tienen que tener este tipo de pacientes, el uso del ácido fólico, porque es una anemia hemolítica crónica, como decía que necesita cantidades de ácido fólico superior a la que necesita una persona normal. Se ha introducido el uso de la hidroxiurea, que es un medicamento que es un citostático, pero con bajo nivel mutagénico, y que ha disminuido mucho la aparición de las crisis vasoclusivas, las crisis hepáticas, las crisis del sistema nervioso central. Prácticamente este es un medicamento que ha revolucionado y ha mejorado la calidad de vida de los ciclémicos, que el anuncio decía que más de 40 años. Más de 40 años. Nosotros tenemos ciclémicos o hemoglobinopatía S que tienen más de 50 años, más de 60 años, incluso tenemos dos que tienen más de 80 años. O sea que la esperanza de vida ha aumentado en esto. Ha aumentado bastante, sí. Ha aumentado bastante. Sí, ha aumentado. Pero depende sobre todo de esa disciplina. De la disciplina, tener un régimen disciplinario, yo diría así, de su familia y su autoestima, su condición, que sepan reconocer que tienen una enfermedad que no es que lo vaya a invalidar, pero que tienen que cumplir una serie de aspectos para tener una calidad de vida lo más buena posible. ¿Se considera una enfermedad invalidante? Sí, puede ser una enfermedad invalidante, sobre todo cuando ocurren alteraciones fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, que deja secuelas, la crisis vasoclusiva del sistema nervioso central. ¿Qué tipos de alteraciones, por ejemplo, en ese caso? Las alteraciones fundamentales son las enfermedades cerebrovasculares, que pueden ser enfermedades cerebrovasculares oclusivas o hemorrágicas, que van a dejar secuelas fundamentalmente motoras y sensitivas de todo tipo de... En caso de que eso sucediera, ¿se pueden someter a rehabilitación, digamos, que puedan devolver facultades? Sí, generalmente incluso le pueden provocar la muerte, pero eso ya por suerte prácticamente, como dice uno, ya no ocurre. Esto ocurre generalmente en la edad temprana de la vida.
Generalmente estas cosas ocurren alrededor de los 4 años. Estas crisis son más frecuentes en los niños pequeños que en los adultos. Y entonces, como con este programa, como se le enseña al familiar, fundamentalmente a su mamá, a su papá, al tutor, cómo deben hacer las cosas niños, esto en realidad ha disminuido bastante. Significativamente. Pero bueno, por ejemplo, en ese caso, si son pequeños, se rehabilitan y logran recuperar. Se rehabilitan, incluso hay pacientes que logran rehabilitarse completamente. Eso en dependencia de la intensidad del evento que tuvo. Claro. Pero estas cosas generalmente ocurren en esas edades tempranas. Ocurren alteraciones visuales también que pueden provocarle la pérdida de la visión temprana al paciente, trastornos osteomioarticulares como las necrosis ascéicticas de los huesos, fundamentalmente de la cabeza, el fémur, del húmero, que pueden provocar limitaciones físicas al paciente. En Camagüey ya el tiempo se nos agota, pero reciben atención los pacientes con ciclemia, lo mismo en el Hospital Amalia Simoni, en el provincial y en el pediátrico. O sea, todos están controlados y lo más importante, reiteramos y quiero que ese sea su mensaje final, es que la disciplina, ¿no es así? La disciplina es importante. La disciplina. Son bastante, yo siempre lo digo, los ciclémicos que atendemos nosotros son bastante responsables. Cuando uno lo compara, a veces uno compara con los compañeros de otras provincias, pregunta, los ciclémicos de Camagüey, yo lo puedo decir así, que son bastante responsables. Entonces que sigan así, que la familia igualmente tenga ese nivel de responsabilidad y compromiso con la vida. Sí, porque eso es importante, la familia es importante en este tipo de pacientes, muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por ofrecer todas estas explicaciones que siempre son importantes para la familia, porque mientras más conozcamos acerca de los diferentes padecimientos, podemos detectarlos precozmente y que las personas tengan el tratamiento adecuado y unos índices de supervivencia cada vez mejores en nuestra provincia y en nuestro país. La cita es el próximo miércoles en vivo, 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.